no vamos a dar ningún tema muy sensible por aquí para poder replicar en las personas que no pudieron asistir en vivo a la reunión. Le damos la bienvenida. Tenemos un grupo copioso que está empezando a entrar. Y la idea es compartir con ustedes en esta hora un poquito cómo haríamos el ajuste de los proyectos que tenemos en tecnología para poder avanzar un poco hacia esa necesaria transformación digital o hacia esa empresa digital a la que nos están invitando hoy. También nos surge una inquietud a raíz de un proyecto que les vamos a contar al final de la charla, un anuncio que vamos a hacer hoy, a raíz de precisamente ese proyecto de pensar un poco en el tema del proceso, en el tema de a qué nos atañe, y estamos cambiando un poquito de hablar de planeación estratégica de tecnología informática a hablar más de planeación estratégica de tecnología e información. Esto no surgió porque sí, surge de unas reflexiones largas y de discusiones con colegas en cuanto a que el hecho de la tecnología informática per se implicaría que es tecnología para procesar y producir información, pero tenemos otra tecnología de transporte, tenemos otra tecnología de otra índole como las impresoras 3D, que se vuelven importantes o el mismo aprendizaje de máquina o la inteligencia artificial, que si de pronto no cabrían dentro de esa definición de tecnología informática tradicional. Entonces, por eso estamos trabajando sobre tecnología e información, dándole relevancia al concepto precisamente de información. Dicho esto, entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos para hoy? Queremos compartir con ustedes los puntos críticos dentro de ese proceso de planeación y queremos validar también dónde encaja esto o por qué se da desde el punto de vista de la necesidad de tener un plan estratégico, desde la necesidad de validar y tener el concepto de gobierno corporativo de tecnología y adicionalmente cómo ajustamos los proyectos para avanzar en su rápida ejecución. ¿Por qué trabajamos en los temas de gobierno corporativo? ¿Por qué es indispensable un poquito trabajar en este tema y validar que estemos en afinamiento con ellos? Digamos que antes teníamos un concepto de que la tecnología no importa. Detractores como Nicolás Karen hace unas décadas hablaba de que la tecnología es un commodity, es decir, que está a disposición de todo el mundo. Y por lo tanto, los costos de hacer negocios están suplidos por la tecnología, todo el mundo los paga, todo el mundo los usa y realmente generar ventajas competitivas pues no se genera a partir de ahí. Entonces, lo que se busca un poco por otro lado es, ojo, no necesariamente la tecnología per se importa, pero sí lo que esta tecnología está habilitando. Entonces, en este orden de ideas, trabajamos con la aplicación de la tecnología. Puede haber una empresa que utilice SAP y otra que utilice el mismo módulo de SAP o la misma versión, una tenga éxito y la otra no. Y lo que nos lleva a pensar que efectivamente la parte de los detractores que decía que la tecnología no importa es válida, pero también hay que entender y tener muy claro que lo que se habilita con la tecnología, lo que permite que yo haga con la tecnología, lo que me autoriza a mí a hacer con la tecnología al implementarla, es lo que realmente termina siendo importante. Y hemos transitado unas rutas hoy, que a partir del año pasado estamos en un concepto inclusive distinto. Arrancamos por allá en los 60 hasta las finales de los 80 con un concepto del Management Information System. Este es el MIS que traduce aquí. Sistemas de información para la administración, sistemas de información a través de los ERPs en su momento, a través de la implementación de sistemas contables, financieros, liquidaciones de planillas, inclusive incursionamos en temas de automatización de producción, de controles de planta, con unos costos exorbitantes, pero sí lo podíamos hacer. Entonces, pasamos luego de los 90 y hasta más o menos hace unos 10 años, al tema de Information Technology. Y trabajamos el Information Technology como tal, como un elemento de tecnología para el procesamiento de la información, el almacenamiento de la información. Empezamos a tener cuidado de que ya había que almacenar más que simplemente poner en digital lo que estaba en físico, para hace unos 10 años entrar a lo que conocemos como el Enterprise Technology. Ya no es solo la tecnología para procesar la información, sino la tableta que le permite a la persona estar dando vueltas, el celular, otro tipo de elementos adicionales, las máquinas que se van conectando entre sí. Y a partir del año pasado, con este tema de la pandemia,
empezamos a trabajar en un concepto que se conoce como Enterprise Business Capability. Ese es el EBC que ustedes ven aquí en este cajón verde. Este Enterprise Business Capability traduce las capacidades que les damos al negocio a nivel corporativo para que pueda operar. La pandemia nos enseñó que el negocio tiene que seguir a pesar de. Y entonces, en este orden de ideas, es obligación de las áreas que planifican e implementan la tecnología de información en los negocios, garantizar que no importa lo que pase, más allá de los famosos planes de continuidad que teníamos antes, tenemos que darle capacidades al negocio, no solo para ejecutar lo que está haciendo hoy, sino para navegar en ese concepto del buce de volatilidad, desconocimiento, incertidumbre, para poder ajustarse en la medida que el mercado, los clientes, los productos, las necesidades lo van pidiendo. Entonces, en este tránsito se hace indispensable garantizar y poder utilizar los conceptos de gobierno corporativo de tecnología en el sentido de que es ese marco de referencia el que nos permite a nosotros pensar en globo, y ahora les muestro un poquito por qué, para garantizar que hacemos todo lo que hay que hacer. Entonces, tenemos hoy unos puntos de dolor, voy a recorrerlos aquí relativamente rápido, donde tenemos altos niveles de incertidumbre, hay una responsabilidad de los usuarios finales que está mezclada, hay unas iniciativas de planeación que son ad hoc, hay una comunicación al interior de TI que se hace difícil entre los desarrolladores y los de la parte de producción, hay unos reportes a gerencia que no se tienen sobre un marco conocido de referencia directo. Entonces, en este sentido, estos altos niveles de incertidumbre que vienen a atravesar ya todo, no solo ese cajón del fondo, sino todos los puntos de dolor, exigen que haya en pie un marco de referencia, exigen que haya en pie una forma ordenada de hacer las cosas marcadas por mejores prácticas. Entonces, trabajamos desde el concepto del gobierno corporativo y los 4 estamos que propone este gobierno corporativo. Hay un primer estamos que nos invita a preguntar si estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Esto traduce si la inversión está en línea con lo que la empresa necesita, si estamos trabajando y contribuyendo a los objetivos estratégicos, si la tecnología no es solo un factor wow, sino que está además generando un valor óptimo a costo razonable. La otra pregunta es la pregunta de si lo estamos haciendo de la manera correcta. Porque yo puedo estar haciendo la cosa correcta, pero en la ejecución lo estoy haciendo de la manera incorrecta. Entonces aquí la idea es preguntarnos, primero, ¿estoy invirtiendo donde debo invertir? Y segundo, ¿estoy en línea con la arquitectura? ¿Estoy comprando las cosas que deben hacer? ¿Estoy poniendo módulos componibles de que en algún momento yo puedo generar ese Enterprise Business Capability, mover los diferentes bloques y prestar un servicio nuevo en 15 minutos? ¿O estoy montando un sistema monolítico pesado que no me permite a mí tener agilidad? La tercera pregunta es si lo estamos haciendo correctamente, porque podemos hacer las cosas correctas, pero en el momento de ejecución ser un desorden, un completo desparpajo, proyectos que no se terminan, recursos que no se asignan. Entonces hay que ver si lo que dijimos que teníamos que hacer, escogimos la manera correcta y si lo estamos ejecutando de la manera correcta. Y si estos 3 se dan, la pregunta de fondo, la de rigor, la más importante, la que realmente deberíamos tener respuesta clara es si estamos obteniendo los beneficios que dijimos que íbamos a obtener. Aquí les voy dejando preguntas a ustedes para ir pensando. ¿Qué sucede cuando ustedes analizan y revisan que lograron cumplir con los objetivos de un proyecto? Resulta que los objetivos originales del proyecto es bien factible que o no los tengamos claros, o no sepamos cuáles son, o no sepamos dónde están y terminemos ese proyecto por desespero, por cansancio, en vez de terminar el proyecto porque se cumplió con los objetivos tanto del proyecto y podemos empezar a obtener los beneficios que ese proyecto nos tenía que dar. La primera pregunta se conoce como la pregunta estratégica, la segunda como la pregunta de arquitectura, la tercera de ejecución y la cuarta de valor. ¿Dónde se asignan las responsabilidades para obtener estas respuestas? Hay 2 grupos de trabajo dentro de las organizaciones que tienen la responsabilidad asignada. La responsabilidad de la parte alta, o sea, qué estrategias o hacia dónde debemos ir, y la generación de valor con la aplicación de lo que me generan a partir de las estrategias, son responsabilidad del negocio, son responsabilidad de la organización, de la entidad, de la universidad, de la gente que trabaja en áreas distintas al área de tecnología. Y las que tienen que ver con la manera correcta y la ejecución correcta tendrán que ver con áreas de proyectos, de ejecución, de poner en marcha lo que me pidieron que pusiéramos poner en marcha para poder al otro lado garantizar el resultado.
Así las cosas, responder estas preguntas exigen una simbiosis entre la parte verde y la parte azul, que si no se están comunicando y si no se están hablando estas dos que están aquí, pues fácilmente acá abajo podemos estar haciendo cosas que la parte de arriba no entienda o no le interesen o no le importen, y en el área azul estar pensando que estamos haciendo un montón de cosas que no son valoradas por la parte verde. Ahí es donde empezamos a ver esa famosa desalineación entre el área de tecnología, el área de desarrollo de nuevos proyectos y lo que el negocio está pensando hacer. Resulta que para todo esto tenemos un montón de teorías, cada una está por su lado, aparece por allá ISO, Valitel, PMBOK, PRINCE2, TOGAF, un montón de herramientas, realmente como muestra la diapositiva, un reguero de pintura por todas partes, teniendo en cuenta que cada una de estas herramientas por sí sola es enorme. Entonces hemos desarrollado un modelo de gobierno relativamente sencillo, por ponerlo de alguna manera, porque la mitad de estas cosas nos toca transmitirlas a gente de negocio que no están metidos en el tema tecnológico, y esto nos ha servido para organizarnos un poco. Entonces, tenemos una casa con 6 pilares, el techo lo marca COVID, y tenemos 6 pilares en donde para cada una de estas columnas de la casa tenemos unos marcos de referencia específicos. Entonces, para la administración de servicios está ITIL ISO 20000, para el tema de desarrollo de aplicaciones está CMMI, inclusive para las empresas que compran aplicaciones o compran software como servicio, también existen versiones de CMMI que soportan la metodología para hacer esos trabajos. En el tema de seguridad aparece ISO 27000 como el marco de referencia aceptado para esto. En el tema de administración de proyectos ya no tenemos uno, sino 3 marcos de referencia para trabajar. En el tema de planeación de tecnología no hay absolutamente nada, entonces les vamos a contar cómo lo hacemos. Y en el tema de calidad, pues tenemos múltiples sistemas de calidad. Entonces, dentro de estos modelos de gobierno, COVID es el que manda la parada y nos genera un grupo de 40 procesos partidos en 5 grupos. No pretendemos aquí dar una lección de COVID enorme, pero sí ponerlos un poquito en el entendido de por qué estamos en este proceso. Entonces, abajo está entregar, dar y recibir y dar soporte. Luego sigue construir, adquirir, implementar, luego alinear, planear, organizar y luego monitorear, evaluar y valorar. Los colores verde y azul significan lo que tiene que ver con el tema de generar valor y ejecución que vimos en la diapositiva anterior. En este orden de ideas, en la parte de generación de valor aparecen 5 procesos que son para los de gobierno corporativo directamente. Los del azul son para la administración de la tecnología de manera corporativa. Resalto en azul más intenso los 4 procesos que aparecen a partir de los 3 procesos, perdón, que aparecen a partir de COVID 2019 versus la versión anterior que era COVID-5. Fíjense que hay un énfasis en proyectos gestionados, un énfasis en datos gestionados. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta hoy que el tema de los datos se volvió crítico, porque lo que queremos hacer con inteligencia artificial, lo que queremos hacer con aprendizaje de máquinas sobre la data que tenemos hoy es insuficiente, porque los datos están hoy almacenados para cumplir con requerimientos de entidades de control, con el balance, con el PIG, con otros elementos, la parte impositiva, y no para el negocio como tal. Entonces hay un tema importante en este proceso. Si vemos aquí aparece la POC2, que es la estrategia de TI gestionada. Y si le ponemos encima a este mismo marco, los diferentes marcos de referencia que hay para esto, pues aquí aparece ITIL, por aquí aparece CMMI para cubrir esto, proyectos, por aquí aparece arquitectura empresarial, por aquí riesgos, por aquí seguridad, arriba gobierno, y aquí es donde nos aparece el tema de estrategia, no tiene ningún marco de referencia que le colabore. Voy a pasar rápidamente por la descripción. Los que quieran conocer bien COVID pueden meterse al portal de ISACA. Es gratuita la descarga de sus documentos de definición de procesos para que los revisen, que se ha constituido además hoy como un marco de referencia aceptado para gestionar tecnología, habida cuenta que la auditoría hoy la hacen utilizando estos marcos de referencia, o por lo menos deberían estar haciéndolo. Entonces, fíjense que aquí busca garantizar el nivel de digitalización, evaluar la madurez digital, una hoja de ruta para reducir brechas, repensar las operaciones de cara al cliente y generar un alcance en la ruta de transformación. Así las cosas, nos genera un propósito concreto, que es apoyar la estrategia de transformación digital proporcionando valor. Cada iniciativa esté alineada y habilitar el cambio en todos los aspectos del negocio. Entonces, nos tuvimos que generar un marco de referencia. Como les comento, para el plan estratégico de TI no hay un elemento que nos diga cómo se hace. Entonces, creamos un marco de referencia para la transformación que nos indica en el núcleo de la tecnología, pero con unas preguntas claras. ¿Qué tecnologías hay?
qué usos le puedo dar a la empresa y si lo utilizo, qué resultado voy a obtener cuando lo utilice o qué resultado espero obtener. Y los usos los partimos en 4 elementos, o bien sea para digitalizar productos, para digitalizar, automatizar procesos, para digitalizar la experiencia del cliente, o en último lugar, para hacer un avance hacia el modelo de negocio digital. Los tenemos separados porque para nosotros estos 3 en amarillo son optimización de lo que ya tenemos, y este azul es la creación de una empresa nueva estilo Uber o Airbnb o Rappi o ese tipo de empresas, para las cuales las empresas físicas hoy encuentran mucha dificultad de avanzar, en especial porque esta parte que está aquí atrás, que es de donde se va a soportar lo nuevo, está coja. Ahora, ¿qué se requiere? Establecer esa visión digital que va a definir cuáles tecnologías vamos a usar, cuáles hay, cuáles vamos a usar y para qué las vamos a usar. Lo más importante todavía no está puesto aquí, es la gente. La gente termina siendo lo más importante en todos esos procesos. Hasta que esto no lo hagan todo máquinas, pues habrá que trabajar con la gente, habrá que trabajar en los temas de gestión del cambio, habrá que trabajar en elementos que garanticen que las personas se apropien de estas metodologías, se apropien de estos procesos y garanticen que podemos ir avanzando hacia esa empresa digital. Aquí les dejo un par de preguntas, 3 preguntas para que vayan pensando qué tanto han avanzado ustedes en la observancia de COVID como modelo de gobierno. Y hay 3, 4 opciones, ¿verdad? O no he empezado, o tengo ganas de empezar, y tengo ganas de empezar puede ser porque la auditoría me la hicieron la semana pasada y me están exigiendo esto, o porque soy una entidad vigilada por entidades del gobierno, las entidades de gobierno en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Paraguay, Panamá, no sé si se me escapa alguno, México, empiezan a exigir que las empresas vigiladas como las empresas de seguros y el sector financiero, etcétera, tengan este avance hacia esta metodología. Otros están avanzando y otros van terminando. Para tener claridad, un proceso de implementación de COVID puede tomar alrededor de 18 a 24 meses. Son muchos procesos y mucha la gestión del cambio que hay que hacer. Y lo otro es pensar si ya hay una estrategia de transformación digital definida. Hablamos de la estrategia de transformación digital porque en otro webinar que hicimos recientemente hablábamos de que todo el mundo cree que lo que hicimos gracias a la pandemia es transformación digital. Y lo que hicimos fue tapar un montón de huecos y correr a hacer un montón de cosas, pero hoy día lo que necesitamos validar es, ojo, eso cómo lo organizamos, cómo lo estructuramos, cómo lo ponemos en orden. Muy bien. Entonces, ¿cómo construimos el plan estratégico? Con todo este entorno que tenemos y con todos estos requisitos que tenemos atrás, cómo construimos este plan que estamos queriendo hacer? Hicimos un sondeo previo, ustedes lo contestaron antes de inscribirse, y fíjense que el 60% casi de los que contestaron no tienen un plan estratégico de tecnología. Lo comparamos con el año pasado y hay un aumento en el no tengo. Antes era el 30%, ahora es el 60%, se duplicó esto. Muy pocos lo tienen vigente y esto es efecto de la pandemia, ¿sí? Nos cuesta trabajo planificar pensando con tanta incertidumbre, nos cuesta trabajo pensar a largo plazo cuando está tan indefinido lo que va a suceder mañana. Y para no ir muy lejos, tenemos claro que empiezan a abrirse unos países, se abren algunas secciones, se abren algunas cosas, pero vuelven y cierran España, vuelven y cierran Inglaterra otra vez. Uno no sabe si en el país en donde está uno se va a cerrar, van a haber limitaciones o no. Ahora están diciendo que para poder entrar a ciertas cosas se va a exigir el carnet de vacunación. Por otro lado están los defensores de la autodeterminación de decidir, pues si no se quiere vacunar, no se vacune. Todo este tipo de cosas siguen siendo muy inciertas. Y también preguntamos sobre cómo queremos ver el entorno de trabajo posterior. El 70% quiere un entorno mixto, o sea, un entorno más flexible entre el hogar y la oficina. Hay un 15% que quiere volver a la oficina a tiempo completo y otro 15% que se quiere quedar en casa. Creería yo que los que quieren volver a la oficina a tiempo completo es porque o están desesperados en su casa o el tema con los niños se vuelve inmanejable o les gusta mucho la comida de la cafetería de su oficina. Para otros, como es mi caso, que llevo trabajando 25 años desde mi casa o desde la oficina del cliente, pues sí, me hace falta ir a la academia, me hace falta la universidad, me hace falta el contacto con el cliente, pero esto nos obligó a que la parte virtual pues ya se volvió de trabajo común. Entonces, digamos que la gran mayoría quiere una flexibilización. Esto nos genera, y la razón por la cual hicimos la pregunta, pensar que hay un 70% de elementos de los que dejamos ya establecidos por cuenta de la pandemia, de la gente que se fue a trabajar a la casa, que nos toca ajustar. Un cliente en uno de los requisitos que estaba buscando era, necesito cambiar mi sistema de activos fijos para poner las ubicaciones de la casa de mis empleados
como donde están los equipos de la empresa. ¿Y dónde se quedará entonces la norma que nos hacían firmar donde decía que los equipos de la empresa no podrán ser utilizados para asuntos personales? Fíjense que esto nos obliga a cambiar un montón de cosas de presupuestos que teníamos anteriormente. Muy bien. ¿Qué buscamos con el Plan Estratégico de Tecnología e Información? ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo primero es establecer unas estrategias para la tecnología digital. Y esto compete 4 elementos concretos. El primero es que nos tenemos que alinear con las estrategias del negocio. Nosotros venimos hablando de los conceptos de alineación por allá desde 1980. Sin embargo, todavía hacen falta herramientas que nos indiquen que esta alineación de verdad se ve. Nos hacen falta herramientas que permitan verlo, nos hacen falta herramientas o en la construcción de los planes estratégicos, y aquí va la pregunta para los que lo dijeron que ya lo tenían, ¿cómo garantizan ustedes en su plan que de verdad están alineados con las estrategias del negocio y que efectivamente cuando esa estrategia del negocio cambie, también automáticamente genere un cambio en la priorización de sus proyectos? Ya la informática no puede ser, la tecnología de información no puede ser solo para un área de negocio. Tampoco podemos pensar en que los datos son propiedad de una o dos personas, sino que se tienen que compartir. Y por último, necesitamos construir sobre un marco de desarrollo integrado. ¿Esto qué significa? Que esa época en donde nosotros poníamos cosas nuevas y quitábamos lo viejo simplemente por reemplazo, por descarte, porque se me dañó la nevera, compro una nueva. Con tecnología no podemos hacer eso porque si no nos vamos a quedar atrasados en eso que estamos reemplazando. Si hoy tienen un ERP, un sistema que maneja su contabilidad, finanzas, producción, la planta, proyecciones, etcétera, y ese proveedor de ese ERP, sean ustedes mismos o sea una empresa adquirida, no está pensando o no les está entregando ya código de robots automáticos para generar procesos automáticos, se quedaron atrás. Si no les está generando herramientas que permitan aplicar inteligencia artificial sobre la data que tienen para generar proyecciones y prospecciones, pues también están atrasados. Entonces, no podemos volver otra vez a reemplazar mi sistema de inventario, volver a reemplazar. No, necesitamos tener claridad en que lo que estamos construyendo se pegue y se junte con lo demás, y parte de las premisas de ese plan estratégico para garantizar el marco de desarrollo es trabajar con estándares. Al final del día, ¿qué es la planeación? Pues no es más que un proceso o aplicar una metodología para que me garantice a mí que yo tengo tecnologías de información y tecnologías digitales que me soporten la empresa y me apalanquen nuevas estrategias de negocio. O sea, que a partir de lo que yo tengo pueda generar estrategias competitivas. Y lo que busca es generar una lista de proyectos que yo deba emprender para garantizar suplir las necesidades digitales del negocio. En este orden de ideas, nosotros definimos una estrategia como uno o varios proyectos pegados a la obtención de un objetivo estratégico. Si yo quiero aumentar mis ventas en un 15%, es probable que esas ventas las quiera yo definir con un aumento de construir 3 almacenes, mejorar la mezcla de productos y mejorar el margen. En este orden de ideas hay 3 proyectos en donde la construcción de los almacenes es unos tipos de proyectos, mejorar la mezcla de productos y mejorar el margen es otro tipo de proyectos. Cada uno tiene sus propios proyectos que se ejecutan, pero no puedo dejar simplemente como estrategia aumentar las ventas del 15%, eso es simplemente un objetivo estratégico. Entonces, en el PETI buscamos que nos genere una lista de proyectos, unos cómo, para cuándo, de tal manera que yo pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos del negocio. Y hay unos objetivos específicos que me voy a tener en 2 de ellos nomás. Uno, aplicar los recursos de tecnología efectiva y eficientemente. En algunas empresas hemos visto que al área de tecnología la ven como gasto y no como inversión. La razón por la cual la ven así es porque piden, piden, piden y el negocio no ve qué es lo que les está ofreciendo. Entonces, el primer paso del PETI es garantizar que yo estoy aplicando estos recursos de tecnología de manera efectiva y eficiente. Y el otro tema es poder avanzar hacia esa empresa digital, poder garantizar que lo que yo estoy construyendo me permite cada vez más recorrer el paso de digitalizar y avanzar hacia la empresa digital, que son los 3 pasos que debo cumplir para esto. Y esto cabe dentro del planteamiento de planeación de toda la empresa. Primero está el plan de la corporación o de la entidad de la organización, luego viene el de tecnología, luego las arquitecturas, luego viene el plan táctico y luego el operativo. Inicialmente nosotros hacíamos hasta este primer cajón verde que está aquí. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque teóricamente hasta ahí termina mi plan estratégico. Sin embargo, nos dimos cuenta que a nivel empresarial, a nivel de los clientes, cuando estábamos entregando las conclusiones, nos decían, ¿y ahora qué? Pues el ahora qué quedaba muy lejos entre el plan y la ejecución, porque tenía que venirme, saltarme la arquitectura, hacer el plan táctico y luego el operativo.
Entonces, cuando nosotros armamos los planes estratégicos, estamos recomendando que se haga el planeamiento, que se definan las arquitecturas y que por lo menos se esboce en algo que nosotros llamamos la lista de proyectos a nivel cero, que es los títulos de los proyectos, un presupuesto grueso, muy grueso, para luego entrar a hacer el plan táctico. ¿Por qué lo separamos así? ¿Por qué tenemos dos ganchitos verdes aquí y uno amarillo? Porque es que una vez terminado el plan estratégico y los títulos del plan táctico, la aplicación debe ser aprobada por la gerencia. Entonces, si nos ponemos a hacer plan táctico y plan operativo y presupuestos de proyectos y licitaciones y concursos y estudios de mercado, pues nos vamos a demorar 3 o 4 meses más y es muy probable que de los 15 proyectos que estén planteados en el plan estratégico nos cambien alguna prioridad o nos digan háganos todos o nos quiten algunos o aplacen o adelanten. Entonces, sentarnos a trabajar en un planeamiento táctico con tanta variabilidad que tenemos en el entorno, de manera detallada, antes de que nos aprueben el plan, no hace mucho sentido. ¿Cómo es el proceso de planeación? Digamos que hay 3 etapas claramente estipuladas. Una primera etapa de conocimiento del entorno, que quien vaya a hacer un plan estratégico debe conocer cuál es el entorno que se están moviendo las organizaciones hoy, qué retos se presentan en esa administración de tecnología y cuáles son los avances de tecnología disponibles que yo pueda aprovechar en esa definición de mi visión digital para determinar cuáles tecnologías uso, para qué y con qué objetivo. En el centro está el núcleo para hacer un diagnóstico, y aquí hacemos esta publicidad política no pagada, y es, para nosotros el diagnóstico es identificar qué necesito, contra qué tengo, y contra esos dos poder determinar unas brechas que me generen los proyectos a implementar. Entonces, el qué necesito, lo que nosotros llamamos visión de futuro, lo obtenemos a través de un modelo de empresa, que ya les explico qué es, y unas entrevistas ejecutivas. Estos dos elementos nos dicen hacia adelante qué quiere el negocio. Con eso hacemos una priorización de las oportunidades de información y diseñamos la arquitectura de datos, de aplicaciones y de la red. Esta parte de arriba es el debido tener, o sea, ¿qué necesito yo tener? Y luego entramos a la parte de abajo, donde hacemos una evaluación de los sistemas de información actuales y cómo me soportan el negocio, los comités de tecnología si están implementados, si funcionan y hacen lo que tienen que hacer, el departamento de TI o la gerencia o el nombre que le quieran dar al área responsable por la tecnología de información de la compañía y el concepto de gobierno de TI, cómo está aplicado dentro de la empresa. Una vez tenemos todo esto, pues obviamente sale un plan estratégico con unas políticas y estrategias. Hay un plan de implementación. Si este plan de implementación no está hecho, el plan estratégico de tecnología e información no dejará de ser sino un libro muy bonito que va a adornar sus anaqueles. Entonces, hacer un plan estratégico para no implementarlo es un saludo a la bandera. No tiene sentido. Si lo van a hacer solo para eso, cojan cualquier manual de lo que tengan, uno gruesito, escríbanle PETI en el lomo y vuelvan a guardar el libro y no hay problema. Y para los que manejan el Balance Scorecard como sistema de indicadores de su empresa, uno puede dejar definido en el PETI que paso siguiente es construir un sistema de indicadores que el mismo COVID nos ayuda a generar para los procesos que yo considere pertinentes dentro de la alineación de mi empresa. ¿Qué es el modelo de empresa del que estábamos hablando? El modelo de empresa son 6 matrices donde cruzan las estrategias de la organización, la estructura orgánica o las personas, los procesos, que es lo que hace la empresa, y la información que utiliza. Y estas 6 matrices nos dan abajo lo que llamamos el modelo de empresa, de las cuales generamos muchas de las conclusiones sobre las cuales estamos trabajando. Entonces, las que tienen que ver con organización, estrategias, procesos y entidades de organización, nos permiten hacer las entrevistas. Las que tienen que ver con estrategias, procesos y estrategias, entidades, nos permiten priorizar. Y las que tienen que ver con procesos y entidades es con la cual hacemos la arquitectura de aplicaciones. Entonces, estas matrices tienen una aplicación importante dentro del resto del proceso de planeación. Este es un ejemplo de una matriz de procesos contra organización. Hay un rigor metodológico que evita que uno se equivoque diligenciando las matrices. Y en esa utilización de ese rigor metodológico garantiza que uno hizo la matriz correctamente hecha. Y en el caso de la matriz procesos de estrategias, por ejemplo, es la matriz que utilizamos para identificar cuáles son los procesos que yo debería automatizar más rápidamente que otros, porque es claro que los proyectos de tecnología me van a soportar directamente los procesos del negocio para que me garantice perdurabilidad. Si yo me voy a automatizar un requisito de una persona, estoy perdiendo el tiempo, porque lo que yo debo automatizar realmente es efectivamente el tema de durabilidad en el tiempo.
Lo hacemos con base en el impacto estratégico de cada proceso y el ajuste en las estrategias obligatoriamente haría un ajuste en la importancia de los procesos. Si el periodo de revisión de estas estrategias, que son las estrategias del negocio, me cambia o las estrategias cambian por alguna razón en particular, llámese pandemia o cambio estratégico de la compañía o lo que sea, pues la priorización de estos procesos también me va a cambiar. Por lo tanto, los proyectos nuestros deberían tener una duración menor a nuestro proceso de revisión del plan estratégico del negocio. Luego vienen las entrevistas a las personas que usan la tecnología en la empresa y son unas entrevistas muy guiadas con respecto a cuál es la participación en la estrategia, qué responsabilidad tiene sobre procesos para hacerlo más eficientes y efectivos, qué datos necesita, cómo va su avance hacia la empresa digital y otras preguntas como qué cree que puede pasar en su entorno en los próximos años para generar posteriormente unas priorizaciones de lo que nos están pidiendo los usuarios en su visión a futuro y de ahí generar entonces lo que llamamos nosotros soluciones de corto plazo y las que requieran la construcción de un proyecto. Estas soluciones de corto plazo por lo general las podemos implementar inclusive antes de terminar el plan estratégico en algunos casos. Entonces se entrega un documento donde ya está hecho el plan estratégico con los proyectos que hay que aprobar, más las recomendaciones a corto plazo que ya se hicieron, como por ejemplo darle acceso a alguien a una base de datos porque ese cargo no existía cuando hicimos los perfiles de seguridad, o permitirle a una persona que pueda imprimir un reporte o que se conecte de otra parte. Son soluciones que nunca nos habían dicho o se habían traído a la cabeza o no teníamos tiempo para ponerle cuidado. Una vez hecho esto, entonces, garantizamos 4 criterios para poder priorizar. Criterios que tienen que ver con el impacto estratégico que tiene esa solución en el negocio, con el beneficio que nos va a aportar, con el número de personas que van a llegar a requerir esto o con la probabilidad de tener éxito en el negocio o qué tan complejo es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, que montar una contabilidad o una liquidación de planilla es relativamente sencillo, tanto cuanto es la ley o la norma de cada país la que nos indica cómo se debe asentar una contabilidad o cómo se debe liquidar a un colaborador dentro de la compañía. Pero si vamos a montar un CRM o una explosión de materiales, pues ya cada empresa lo hace a su manera, cada empresa lo hace dentro de sus conocimientos y entonces ya requerimos usuarios con mayor experticia en el hacer para poder explotar la herramienta, que es donde nos fallan muchos de este tipo de proyectos en donde no hay la experticia suficiente. Por ejemplo, cuando montamos un CRM, el director de mercadeo no conoce muy bien cómo se arma una campaña, para qué es la campaña, cómo se crea un contacto, cómo es un embudo. Al no conocer nada de esto, pues la aplicación de CRM no va a cumplir con lo que nos vendieron que podía cumplir, no porque la aplicación no lo haga, sino porque no sabemos utilizarla. El último paso en esta definición de futuro, de visión de futuro, es la estructuración de las arquitecturas y hay 3 arquitecturas que se definen aquí. Una arquitectura de los datos donde nos permite identificar qué pasa con la información que tengo y generar proyectos de la arquitectura de datos que nos garanticen un avance hacia esa mejor calidad de información. Inclusive hemos generado unas metodologías de evaluación y mantenimiento de calidad de data para que no se pierda. La otra arquitectura es la de aplicaciones, es tal vez la más estable de las 3 en el sentido de que la metodología en los 30 años que la venimos aplicando ha sufrido cambios obviamente por tecnología o por requerimientos de empresa, pero esta arquitectura de aplicaciones casi no cambia. Es un conjunto de bloques que contienen procesos y datos que tienen que estar juntos y la conectividad de esos bloques con otros bloques dentro del negocio. Y la arquitectura geográfica de la red, que en su momento tuvo una altísima incidencia porque teníamos que determinar qué centralizamos y qué distribuimos. Hoy hay una tendencia muy, muy marcada a que tengamos elementos completamente centralizados e inclusive hasta fuera de nuestras instalaciones. Entonces, en ese orden de ideas, ya el análisis de si debo distribuir o centralizar no tiene esa pertinencia, pero dentro del proceso de planeación sí me toca entrar a mirar por qué tengo todavía cosas distribuidas cuando la tendencia me indica que deberíamos estar centralizados. Ya tenemos el debido tener, ya tenemos lo que la compañía necesita. Ahora vamos a mirar cómo están mis sistemas de información, cómo me soportan los procesos que tengo hoy, qué tan alineados está el soporte que estoy dando con la importancia estratégica de los procesos. Luego miramos si el comité de tecnología hace lo que tiene que estar haciendo. En la mayoría de los casos hemos visto que hay un comité creado que nunca se reúne o se reúne a hacer cosas que no tienen nada que ver con un comité de tecnología. Luego entramos a mirar qué pasa con el departamento de TI como tal y analizamos las funciones dentro del departamento. Y por último entramos a mirar los conceptos de gobierno de TI para validar dentro de esos 40 procesos cómo estamos avanzando y quién los ejecuta y quién los tiene asignados. Hoy estamos trabajando en una mezcla de estos 2 elementos.
abordando que también existe la tendencia, tanto en los negocios como en el departamento de TI, a empezar a orientarse por procesos. Y hay un par de modelos bien interesantes, uno es el BIMS, el otro es el IT4IT, que permiten pensar en una estructura del área de TI por procesos y no por estructura funcional. ¿Qué hacemos al final? Pues recogemos todos los proyectos que salen del modelo de empresas, de oportunidades de información, las soluciones rápidas, las políticas de datos que hay que establecer, la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura geográfica de la red, el soporte de los sistemas y los organismos. De todas estas análisis que hemos hecho van saliendo proyectos, y lo que hace el plan estratégico al final es identificar estos proyectos y estructurarlos en el corto, mediano y largo plazo para que lo apruebe el ente que debe aprobar el plan estratégico. ¿Qué al final de esto? Pues al final nos queda el modelo de empresa, las arquitecturas de datos, de aplicaciones y de la red, un análisis del soporte que le estoy dando tanto con el comité y eso, las partes de gobierno, las recomendaciones a corto plazo y los proyectos a largo plazo. ¿En qué quedan? En un documento. Pero este documento a nosotros nos gusta pintarlo como una pasta de argolla, a menos de que ustedes me digan que la gente no cambia, que las estrategias no cambian, que los datos no van a cambiar, que no hay nuevos proyectos, entonces lo mandan a empastar duro, en pasta dura. Pero tenemos la seguridad de que va a haber cambios en tecnología, en personas, en aplicaciones. Por lo tanto, la pasta de argolla nos permite ir quitando y metiendo proyectos, actualizando los proyectos, cambiando la prioridad, nos permite tener un documento vivo. El PETI tiene que ser un documento vivo, no un registro de hechos históricos. Y obviamente está el plan de implementación, que es la última hojita del PETI. Una vez nos lo aprueben, arrancamos a implementar. El documento final es muy sencillo. Nosotros lo hemos estructurado en 8 capítulos, donde el último capítulo es el que miran y es que me toca hacer. Y hay un 9º capítulo que son los anexos en donde se recogen todos los documentos de soporte para garantizar que las conclusiones que se entregaron soportan efectivamente las estrategias que se están presentando. Entonces, es un documento relativamente sencillo, fácil de entender, de aplicar y corregir y validar y sobre todo de aplicar en el negocio en el entendido de que la responsabilidad es de todos los funcionarios de la empresa con su implementación, no solo del departamento de tecnología. Se buscan entonces 3 áreas de beneficios, unas áreas para la gerencia general, uno para la gerencia funcional y otro para la gerencia de TI. Para la gerencia general habrá una clara evaluación de que todo ese dinero que dice que está invirtiendo en el área de tecnología efectivamente me está generando valor. Los que no me generan valor, a ver qué vamos a hacer con ellos y lo que me hace falta, cuánto más me va a costar para poderlo implementar. Posteriormente habrá los beneficios para la gerencia funcional y es que le estamos aportando a la gerencia funcional, le estamos ayudando sobre el esquema y la posibilidad de que tenga temas de control y temas operativos automatizados, le permite establecer las prioridades para cada uno de los proyectos y terminamos unos sistemas orientados hacia la administración del usuario y no hacia la tecnología. Y por último, pero no menos importante, para las personas responsables del área de tecnología, este documento permite tener un lenguaje común de comunicación entre la gerencia general y el área de tecnología. Ojalá que la presencia del área de tecnología sea en un puesto dentro del comité directivo para que no tenga que adivinar qué le toca hacer, sino que dentro del común del comité directivo se defina qué hacer y haya consenso sobre eso. Entonces aquí les queda a ustedes para ir pensando, sobre todo para los que ya están avanzando en la construcción de su plan estratégico. Si la aplicación de la tecnología es deficiente o aporta solo transaccionalidad, o sea, contabilidad, nómina, inventarios, etcétera, si me está aportando en la toma de decisiones, si ya tengo metido algunos elementos de inteligencia artificial para hacer análisis de créditos, para hacer análisis de cartera, para hacer mejor control de los inventarios, o si estoy ya avanzando hacia la empresa digital, a ver en qué punto nos encontramos. Y dentro del esquema que nosotros utilizamos para hacer este plan estratégico, dividimos los proyectos en esos 4 cajones que les mostrábamos abajo. ¿Cuáles son para digitalizar el producto? ¿Cuáles son para digitalizar el proceso? ¿Cuáles son para la experiencia del cliente? ¿Y cuáles son para mejorar el modelo de negocio? Y en ese orden de ideas podemos medir ese avance hacia ese empresa digital. ¿Cómo ajustamos esta priorización? Tenemos una evaluación, y esto lo hemos vivido en los últimos 18 o 20 meses, de cómo actuamos ante una crisis. Ya habíamos actuado ante crisis anteriores, no del tamaño en que están, pero ya lo habíamos hecho. Sucede un evento, y la primera parte es estar presente dentro de esa emergencia, resolverla. Luego realineamos en esta segunda fase hacia la nueva realidad que estamos afrontando. Luego nos
enfocamos en estar en la mejor posición cuando la demanda empiece a repuntar y por último liberamos las nuevas fuentes de crecimiento. Esto es una actuación ante la crisis de cualquier crisis, no necesariamente como la pandemia. Nosotros hoy donde creemos que estamos en esta fase 3, ¿sí? De algunas cosas se nos devuelve a la fase 2 y nos volvemos a la fase 3, estamos como en un yo-yo entre estas dos, pero nos enfocamos mucho en esto, ya empezamos a pensar que el futuro ya es, que ya estamos como estamos, y entonces así nos toca empezar a trabajar fuertemente. Esta pandemia nos reorientó el oficio demasiado y nos permite ajustar entonces las prioridades, primero en los temas de salud, luego seguridad pública y por último por allá en otros temas, y tener en cuenta que muchas de estas prioridades en la crisis tienen dependencia de costos de soporte. Si esos costos de soporte están en presupuestos operativos y el enlace de TI no está establecido para garantizar que esos fondos se pueden trabajar, entonces va a ser muy difícil hacer alguna cosa. Sin embargo, si TI tiene fondos independientes, el gran objetivo por reducción de costos va a terminar siendo precisamente buscar las aplicaciones que nos ayuden a avanzar. ¿Cómo? Digamos que hoy tenemos la mayoría de los empleados desde casa están migrando un poquito hacia los negocios y hay el riesgo fuerte todavía de que la mayoría de los clientes todavía no vienen a las tiendas. Leí en estos días, y no quiero equivocarme en la citación de la cifra, que aproximadamente el 50%, 60% de las personas que aprendieron a hacer y llenen el espacio en blanco aquí por internet, no lo quieren volver a hacer físicamente. No quieren ir al mercado, no quieren pagar las cuentas en el banco, no quieren ir por sus medicamentos a la farmacia, no quieren ir al restaurante, quieren pedir la comida a su casa. Entonces tenemos una gran cantidad de clientes que ya no van a venir a mi tienda física donde yo tenía un window shopper, tenía el establecimiento de un montón de estrategias para que me compraran. ¿Qué va a pasar a futuro? Digamos que aquí sacamos la bola de cristal y tenemos como 3 escenarios. O vamos a volver como era antes, o vamos a evolucionar naturalmente hacia algo distinto, o vamos a intencionalmente a cambiar. Entonces, el volver como era antes es que las universidades tengan otra vez todos los alumnos, todo el tiempo, clases presenciales 100%. La evolución natural, pues estuvimos viendo durante 20 años, tengo buena relación con la academia, todavía dicto clases en varias universidades. Entonces, desde hace mucho rato venimos trabajando en el tema virtual, pero había otra cola y era que no se aceptaba que la calidad de la educación virtual fuera igual. Entiendo que hay unas diferencias pedagógicas en educar a unos niños de 10, 12, 14 años a educar a adultos de posgrado en una maestría. Son temas completamente distintos. Y en este entorno donde yo me muevo, porque no creo que sea capaz de enseñar a leer y escribir a nadie, en el entorno donde trabajamos nosotros a nivel de maestrías, la participación o la estructuración dentro del esquema natural es evolucionar hacia esa educación virtual. Entonces, en este orden de ideas, esa es una evolución natural. Lo otro es dejar de hacer educación, dejar de cobrar por la educación, poner todos los cursos de manera gratuita en una plataforma MOOC y empezar a diseñar casas de cartón. Eso sería pasar a otra cosa completamente distinta. Lo que nos toca tener claro es si el nuevo normal sería menos costoso, qué opciones hay con la tecnología digital y sobre todo quién está pensando en esto en la organización. Porque no puede ser solo TI el que tome la decisión. Alguien más desde planeación, desde la gerencia, en alguna parte se tiene que estar mirando y evaluando estos escenarios a ver por cuál nos vamos a ir. La recomendación aquí es evaluar los 3, ponerle 50% de peso al mayor, al que más le creen, 25 a los otros 2 y trabajar con esas posibilidades en un árbol de decisión. ¿Cómo son los tiempos? Digamos que pasamos de una cuarentena a un esquema de preparación donde estamos hoy para este famoso futuro que todavía no sabemos cómo es. Y seguimos trabajando aquí en el intermedio en unos temas de reducir costos, optimizar costos y optimizar valor. Ya vamos en este paso que está aquí. Ya reducimos los costos, ya optimizamos los costos, ya hicimos un montón de cambios, pusimos a la gente a trabajar en su casa, mejoramos las redes de comunicaciones, ajustamos, hicimos un montón de cosas. Ahora estamos tratando de generar y aprovechar esa eficiencia y productividad que deberíamos tener establecida para poder avanzar a generar valor, poder medir y hacer innovaciones. Vi una noticia la semana pasada, o tal vez a inicios de esta semana, gente muy molesta con un banco en Colombia porque estaban obligando a que volvieran a llevar documentación física para aprobaciones de créditos,
cuando llevamos 16 meses, 18 meses trabajando con documentación digital. Yo no me explico realmente cuál es la razón para devolvernos en algo que, por ser la pandemia o por lo que fuera, nos obligó a aprovechar las tecnologías que están implementadas. Pero habrá alguna razón de fondo y no quiero ser yo tan atrevido de opinar sin conocer las razones de fondo. ¿Cómo se acelera esta madurez digital? En el 2020, el año pasado, se pegó una aceleración importante. Hay 6 pasos que miden esto, donde no hay iniciativas, hay una ambición para generar interés, hay un diseño con un mínimo producto viable, se entrega un mínimo producto viable, se escala y se refina. Entonces, si miramos las cifras, 2018 en azul, 2019 en rojo y 2020 en verde, vemos un crecimiento muy fuerte. Esto es lo que llamamos que están iniciando hasta la entregar un mínimo producto viable, y aquí ya la madurez, donde en la madurez tenemos el 48% durante ya el 2020 de las empresas trabajando en temas de escalamiento. Entonces, si usted no está dentro de este grupo, es muy probable que esté en este grupo donde debería por lo menos estar iniciando. Si nos devolvemos un poco, muchos están pensando todavía, a mí qué fue lo que me atropelló, cómo resuelvo esto, qué tengo que hacer. Y según Gartner, para este año hay un aumento muy fuerte de inversión en temas que tienen que ver con tecnologías digitales. Fíjense que aquí aparece seguridad de la información, inteligencia y analítica, servicios en la nube, automatización de procesos, experiencia del usuario. Todos estos son temas, inteligencia artificial, que tienen que ver con los temas de transformación digital. Y la inversión aumenta en estas áreas, disminuye en temas de infraestructura y centros de datos. ¿Por qué? Porque es que ya lo pasamos a un tercero, ya nos dimos cuenta que el tema de la nube efectivamente sirve y es nuestra mejor herramienta para ser flexibles y ágiles. Algunas estadísticas de este año: porcentaje de gastos de TI como ingresos. Nos aparecen aquí un promedio del 10%. Inversión e innovación, 64% para operación, 36% para nuevos proyectos. Y por último, aparece aquí la descentralización. ¿Quién maneja el gasto? Hay un 30% del gasto en tecnología que lo está manejando el negocio directamente, o porque tecnología no le responde, o porque tiene la libertad de simplemente apropiar su presupuesto. Ahora, con las ofertas que hay en el mercado de software como servicio, pues un gerente de mercadeo tiene la potestad fácil de pagar $50 mensuales por cada uno de sus 10 elementos, que son $500 mensuales, para que utilicen Salesforce como herramienta de ventas. Y tecnología solo se entera cuando lo llaman a decir que tiene que pegarse de los otros sistemas. Ya para concluir, para poder abrir un espacio de preguntas, pues queríamos comentarles que, pues sí, el PETI termina en proyectos, pero hay que ajustar el portafolio actual de proyectos. Está impactado por los proyectos de alta urgencia o de ajuste ahora, y se requiere agilidad. Pero aquí queremos compartir con ustedes el concepto de agilización. El primer paso es simplificar la definición de un proyecto. Si yo cojo el PMBOK o PRINCE2 o ISO 21500, me aparecen 40 o 50 cosas que tengo que hacer para un proyecto, cuando el 80% de los proyectos son mucho más pequeños que eso. Entonces, meterme con una metodología de esas para cualquier proyecto, termino yo casi que queriendo matar una pulga con una bala de cañón. Entonces, hay una simplificación fácil. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer para lograr lo que necesito? Y ver si lo cumplí. Si no lo cumplí, pues eso tiene que ser un bucle hasta que lo cumpla. Aquí está la definición del alcance, las actividades y recursos, y la verificación. Esto es incontrovertible, esto es fácil de entender y no requiere entrenamiento, ni requiero PMP, ni requiero certificados de cursos de un montón de horas. Y si hay que verificar para qué cosas me sirve a mí la filosofía tradicional de manejo de un proyecto, o la filosofía que queremos manejar nosotros como el método ágil, en donde la primera es una cascada de inicio, planeación, ejecución, seguimiento y cierre, donde no hay interacciones hacia atrás, mientras que en el método ágil hay un inicio, hay una planeación, ejecución y seguimiento y cierre de cada iteración, y luego hay un cierre final del proyecto. A nosotros nos golpea un poquito este esquema porque nos gusta meter esta planeación y esta ejecución aquí también de todo el proyecto, y luego cada iteración manejarla. Pero pues ahí cada uno manejará sus metodologías como considere pertinente. Empieza a ver el desarrollo de unos canvases o unos lienzos para proyectos, y esto permite en una hoja poder tener la justificación, el objetivo específico y los beneficios que quiero obtener, cuáles son los entregables que van a salir, qué restricciones tengo, qué requisitos hay, cuáles son los riesgos, cuáles son los interesados y el equipo de trabajo, y cuál es el plazo para ejecutar y cuál es el costo. Con este tipo de tener el proyecto en una sola hoja permite hacer un seguimiento muy, muy útil para esto. ¿Qué esperamos que se lleven con todo esto? Primero,
que las empresas y las organizaciones necesitan generar valor con el apalancamiento en la tecnología. Y utilizar esto se tiene que hacer de manera eficiente. El segundo punto que queremos recalcar es que hay muchos cambios en tecnología, muchos cambios en la aplicación de la tecnología. Ahora además estamos sacudidos por entornos globales que son difíciles de predecir. Y entonces el plan estratégico, el PETI, termina siendo la herramienta apropiada para aprovechar estos cambios en tecnología digital, recoger todo este montón de cosas que hicimos en los últimos 16 meses, ponerles en orden, terminar los que hay que terminar. Ahora hay una tendencia muy fuerte a volver a poner temas de seguridad, temas de restricciones de acceso, volver a mirar los temas que bajamos para poder ser ágiles. Y por último, los artefactos o las herramientas que tiene el PETI permiten tener una revisión permanente para ajustarse ante esta incertidumbre. Con esto concluimos. Les había anunciado que queríamos hacer un anuncio con ustedes brevemente, y es que ya está nuestro libro al aire, está en impresión, donde quisimos poner 30 años de academia en un documento que le permita a cada uno hacer su plan estratégico. Quienes estén interesados en saber exactamente cuándo esté disponible se pueden meter a ese enlace que aparece allí, registrarse, y les avisaremos tan pronto esté por fuera y disponible. Y también hay un taller que permite hacer esto que está aquí. Yo quiero abrir el piso, si les parece, para si hay preguntas o respuestas para poderlas compartir con ustedes y poder trabajar directamente en este esquema. Quiero abrir el piso entonces para las preguntas que bien tengan. Los micrófonos están apagados todos. No sé si fue que se durmieron. Para que lo abran, por favor, si quieren participar. Carolina, Buenos días. Dame un segundo, Edgar, que Carolina me está haciendo una pregunta por aquí por el chat. Ya te doy la palabra, Edgar. Si me levantan la mano me ayudan bastante. Correcto. Carolina, el plan estratégico de tecnología, cuando nosotros lo hacemos, nos toma 18 días hábiles discontinuos. ¿Por qué? Porque hay un modelo de empresa, hay unas reuniones, etcétera, etcétera, que normalmente se llevan entre 45 y 60 días calendario. O sea, normalmente toma ese tiempo. Con la pandemia terminamos de virtualizar los últimos pasos que teníamos nosotros, y eso nos exigió hacer una serie de planeación adicional, de tal manera que pudiéramos nosotros garantizar que el trabajo en grupo y los trabajos dentro del esquema rindieran su efecto. Entonces, en ese orden de ideas, entre 30 y 45 días lo debe poder sacar. Un cliente me dijo, yo lo quiero hacer en un mes porque me voy, y lo hicimos en un mes. Dependerá mucho de la disponibilidad de las personas. Adelante, Edgar. Excelente. Lo que quisiera es un poco que es la relación entre el plan estratégico institucional y el PETI. Explícate según una lámina esa relación, pero ¿cuál podrían hacer, digamos, ese alineamiento o cómo sería esa alineación entre el plan estratégico institucional, ¿no?, de la entidad, la corporación, con relación al tema del PETI y su vinculación, que todavía no había especificado, con relación al plan operativo? No sé si podría profundizar un poco ese tema, por favor. Sí, señor, con mucho gusto, Edgar. El plan estratégico corporativo o organizacional, o el plan operativo, como lo llaman en algunas instituciones, es lo que nos indica para dónde va el negocio, para dónde está empujando todo el negocio. Esas estrategias son elementos de entrada para el modelo de empresa que explicamos. Obviamente, entiendo que fue muy rápida la explicación. Es el elemento de entrada para ese modelo de empresa. Ahí cruzamos las estrategias del negocio contra la gente para saber quién es el responsable de cada una de las estrategias y quiénes más participan. Lo cruzamos también contra los procesos para saber cuáles son los procesos que me soportan las estrategias de manera importante o no. Y lo cruzamos contra las entidades de datos para ver cuál es la información estratégica que debemos tener en cuenta y cuál es no tan estratégica. Entonces, en ese orden de ideas, la alineación de nuestros proyectos que soporten los procesos que tengan mayor incidencia estratégica, o que soporten los datos que tengan mayor incidencia estratégica, es lo que nos permite garantizar la alineación. Dentro de la metodología usamos unas gráficas de líneas
que nos permiten ver el cruce de rayas entre por dónde va el soporte y por dónde va la estrategia, dónde estamos dando más soporte del que se necesita y dónde nos hace falta dar más soporte. No sé si la explicación así en el aire fue suficiente. Sí, correcto, muchas gracias. Claro, obviamente con lo que ya habías complementado, ya puedo comprender un poco que estaría asociado con relación a la estrategia que tiene el plan, digamos, estratégico corporativo para poder desarrollar el tema del PETI, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Ahora, no nos hemos topado con ninguna empresa que no tenga un plan estratégico corporativo. Sí nos hemos topado con muchas empresas que no lo tienen formalizado. Entonces, una de las actividades que se vuelve indispensable hacer es la extracción o conversión de eso pensar que puedan tener las personas en la cabeza o los directores en la cabeza, porque es que el ser humano es muy reacio a comprometerse. Entonces, cuando yo formalizo un plan estratégico y digo, José tiene que vender 10 tarros cada semana, pues ya me obligo a venderlo. Pero si solo lo digo y no lo vendí, pues confío en que nadie se acuerde y no me regañan. Entonces, toca como alarle la lengua a veces a los gerentes. En un cliente en Panamá nos tocó sentarnos con el dueño del negocio casi 6 horas a que nos vaciara su cabeza y nos dijera a qué le estaban apuntando, cómo se iba a estructurar, y a partir de ahí generamos las estrategias. Muchas empresas paran en lo que decíamos al inicio, el objetivo estratégico, pero no me dice qué va a hacer. Y yo no puedo soportar un objetivo, yo tengo que soportar un hacer. ¿Alguien, alguna otra opinión, alguna otra pregunta? Muchas gracias. Con mucho gusto, Edgar. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando nos pregunta, a ver, Fernando, no, el plan estratégico de tecnología es un taller para hacer un plan estratégico de tecnología. Entonces, ahí lo que hacemos durante ese taller es que los que asisten al taller van oyendo las explicaciones de cómo utilizar cada uno de los artefactos que vamos explicando, cómo hacer el modelo de empresa, cómo hacer las entrevistas, cómo hacer la arquitectura de datos, la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura de la red, hacer la evaluación del soporte actual y lo van aplicando durante el taller. La metodología ágil es una metodología de gestión de proyectos, que eso no se utiliza a nivel estratégico, se utiliza a nivel operativo en la medida en que yo estoy gestionando proyectos. Espero haberle respondido la pregunta, Fernando, y si no, quedo atento para su contrapregunta. ¿Alguna otra inquietud? Con todo gusto, Fernando. Muy bien. Entonces, si no hay alguna otra inquietud y no siendo más, les damos las gracias por su participación. Los que están inscritos y los que no, les vamos a enviar el enlace tan pronto tengamos el webinar grabado ya puesto sobre la web para que lo pueda consultar. Que tengan una feliz resto de mañana y feliz resto de semana. Con mucho gusto, Maritza. Gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, muy amable.